Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 11. Discurso entre los altos señores. Está bien, chico, veamos qué tienes, dijo la señora Fujimaki, aceptando la pila de papeles de Izuku. Terminó escribiendo su ensayo en la mitad del tiempo asignado. Condensar 60 y tantas páginas de escritura apretada en 15 páginas sonaba difícil, pero no lo era. Realmente, era solo un rompecabezas con muchas piezas sobrantes. El cuaderno tenía todo lo que necesitaba, todo lo que tenía que hacer era colocar una tesis en la parte superior y mantener sus pensamientos organizados. Todas las sobreescrituras, ideas repetidas y errores tipográficos habían sido erradicados. Se recostó en su silla, paciente, pero no nervioso. De hecho, se sentía bastante confiado. Nunca había escrito nada más limpio o más claro en su vida. Aún así, sintió que un hilo de sudor bajaba por su columna cuando Sasami levantó una ceja. Espacios entre párrafos. ¿En serio?, ella dijo. Izuku se sonrojó. El correo electrónico sobre la estandarización de ensayos no dijo nada sobre, sí, porque es de sentido común. ¿Cuántos años tienes de todos modos? Soy. No me digas, no me importa. Ella lo interrumpió, volviendo a su lectura. Mientras leía, ocasionalmente marcaba cosas con una variedad de bolígrafos. La mayoría de ellos eran verdes o azules, pero Izuku estaba hiperconsciente cada vez que miraba el bolígrafo rojo. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos 15 minutos mientras ella leía, dejando que Izuku se agitara en sus pensamientos. Mirando detrás de él, vio que había algunos estudiantes hablando casualmente en los rincones más alejados, así como el mismo chico heterocromático con cicatrices de la semana pasada. Hicieron contacto visual, pero el chico desvió la mirada antes de que sucediera algo. Encorvado en su silla, Izuku sacó su teléfono y leyó el texto más reciente de Setsuna. Setsuna Saurio. Buena suerte. Espero que te vaya bien. De todos modos, tengo un gran examen hoy, así que no podré hablar hasta que termine la escuela. Llamar esta noche por video. Sonriendo, Izuku respondió afirmativamente, con la condición de que le mostrara su peculiaridad. Sin Setsuna, la única otra persona a la que podía enviar mensajes de texto era a su madre. Como estaba en el trabajo, Izuku pasó el resto del tiempo jugueteando con su teléfono. Leer las noticias, revisar sus próximos días de entrenamiento con Miguteye y hojear videos de héroes llenaron sus raros momentos entre entrenar y pensar. Ignoró la forma en que la parte posterior de su cabeza ardía, como si alguien lo estuviera mirando. Con varias personalidades en su cabeza, se había vuelto bueno en eso. Entonces, preguntó la señora Fujimaki después de un rato. Este es todo un ensayo. Todavía está áspero en los bordes, pero tiene una forma claramente definida. Aprecio especialmente las fuentes citadas. No tienes idea de lo difícil que es hacer que los adultos citen, y mucho menos los adolescentes. Ella dijo. Izuku asintió, esperando algo más largo. La mujer lo sorprendió al dejar su ensayo y se lo pasó. Vas a seguir escribiendo, reescribiendo y reescribiendo ese ensayo hasta que esté perfecto. Una vez que esté satisfecha con él, terminaré contigo. Sasami dijo. Izuku miró su ensayo confundido. Pero, no sé cómo mejorar esto. Le dediqué una docena de horas. No puedo hacerlo mejor sin al menos otras 100 horas. Dijo, en pánico. ¿Terminaste con él? Ya había desperdiciado el tiempo y el dinero de Miguteye. Lágrimas de estrés brotaron de sus ojos cuando todo el esfuerzo que había puesto en su ensayo lo golpeó como un camión. Miró el papel en sus manos, sollozando. Esfuerzo desperdiciado, supuso. Todo ello. Sasami le dio una expresión plana. Quiero decir, ¿sí? Por supuesto, te llevará cientos de horas. Es una tesis. Te mostraré cómo hacerlo. Así es como funciona la enseñanza, chico. Oh, pensó Izuku. Se secó las lágrimas antes de que tuvieran la oportunidad de derramarse. Así que, ¿realmente me estás enseñando?, preguntó. Recostándose en su silla, la profesora suspiró. Bueno, no estaba bromeando sobre lo difícil que es hacer que las personas citen sus fuentes.
Además del espacio entre párrafos, honestamente no podría diferenciar ese ensayo del de uno de mis estudiantes regulares. Dijo, haciendo una pausa para tomar un sorbo de su bebida. Sin embargo, tu horario no se alinea con el mío. Soy una mujer ocupada, tú eres un mocoso ocupado, pero flexible. Entonces, esto es lo que estoy pensando. Sasami procedió a explicarle su proceso de pensamiento sobre cómo deberían avanzar sus reuniones. La mujer impartía principalmente clases matutinas y, aunque estaba libre inmediatamente después del almuerzo, su día giraba en torno a ese descanso. Hacer que Izuku aproveche ese tiempo la volvería loca. Entonces, su compromiso fue así. Usted necesita instrucciones 1 a 1, y yo necesito dar instrucciones 1 a 40. No puedo tolerar que tome mi descanso todos los días, pero creo que podríamos arreglárnoslas unos días a la semana. Eso depende de si aceptas que serás un segundo TA en esos días, no puedo prescindir. ¿Qué? ¿Cómo funcionaría ser un TA? ¿Puedo hacer eso, ya que no soy un estudiante?, preguntó Izuku. Sasami lo despidió. Soy el profesor más calificado en este conjunto. A nadie le importará si dejo que un mocoso escuche una cuarta parte de mis lecciones. Es simplemente traerme algunos papeles, escribir algunos correos electrónicos, repartir panfletos, cosas así. Izuku se movió en su asiento. Le gustó la oferta, borra eso, le encantó. Era la oportunidad de su vida, estudiar con un profesor de verdad. Sin embargo, el único problema era la logística. Su muñón picaba. Eso suena genial, pero, dijo Izuku, mirando entre Sasami, su brazo y el techo. ¿Le estás pidiendo al amputado que lleve cosas? ¿Y que escriba? Preguntó, con las mejillas sonrojadas y los ojos levantados. La profesora tosió y volvió a plantar los pies en el suelo. Oh, sí. Bueno, estoy segura de que serías capaz de resolver algo, pero sí. ¿Qué tal si eres mi rata de laboratorio y terminamos el día? Eso funciona para mí. Muchas gracias, dijo, su mano descansando en su regazo. Mantuvo la mirada fija en el escritorio mientras hacía una incómoda reverencia sentada. No vio la forma en que su ojo siguió su prótesis, o cómo su propia mano pasó como un fantasma sobre su rostro. No hay problema, chico. Si Izuku fuera honesto, humillarse como repartidor de periódicos de Sasami podría haber sido más fácil. La primera vez que había estado en el salón de clases había sido engañoso. Nadie le prestó atención mientras la profesora Fujimaki saltaba por la habitación mientras profundizaba en las complejidades de cómo las peculiaridades afectaban a Ladon, siempre moviéndose, sin detenerse nunca. Apenas lo había presentado, solo confirmando su presencia continua por el resto del semestre. La segunda vez, sin embargo, había sido totalmente diferente. De hecho, lo usó como ejemplo, obligándolo a activar su peculiaridad de maneras cada vez más complejas. En el vacío, no estaba tan mal. La mayor parte de su entrenamiento peculiar fue exactamente lo que ella le pidió. Alguien le gritaba que hiciera algo con cortina de humo mientras hacía entrenamientos adyacentes cada vez más complejos. La multitarea, la complejidad y la escala eran formas de ejercicio con las que estaba familiarizado. Sin embargo, tener una audiencia hizo que fuera casi imposible rendir al máximo. Pararse frente a 40 y tantos estudiantes y tratar de mostrar su peculiaridad, algo que ya le daba vergüenza, era angustioso y estresante. Podía sentir sus miradas críticas sobre él cuando no estaba mirando. ¿Quién era este niño? ¿Por qué él está aquí? No necesitaba ser capaz de leer la mente para saber lo que estaban pensando. Aún así, había aceptado este trabajo, así que trató de aguantarlo. Mientras mantuviera el ritmo como dijo el Dr. Fujimaki, estaría bien. Podía ser valiente durante 1 hora y media. En el lado positivo, ya había aprendido mucho. Si bien tuvo la sensación de que había profundizado un poco más en los tecnicismos de lo que estaba familiarizado, no estaba perdido. De hecho, Izuku tenía una idea de todo lo que hablaban, solo en una medida más básica. Las clases de recuperación ni siquiera eran necesarias, ya que todavía recibía lecciones privadas cada pocos días. Considerándolo todo, fue todo lo que esperaba que fuera y más. Nada lo sorprendió realmente.
Seguro, estaba aprendiendo cosas, pero nada contradecía sus conocimientos previos. Nada lo sorprendió. Luego, el chico de cabello blanco y rojo se acercó a él y se presentó. Hola. Mi nombre es Shoto Todoroki. Mi peculiaridad es mitad fría, mitad caliente. Dijo el chico, su voz plana. Izuku funcionó mal. Todoroki. Como en Endeavor Todoroki. Hola, mi nombre es Izuku Midoriya. Mi peculiaridad es cortina de humo si no lo has oído. Dijo, casi incapaz de pronunciar las palabras. El chico Todoroki asintió, dio media vuelta y regresó a su asiento habitual al otro lado de la habitación. Izuku parpadeó. Sasami estaba en el baño y el otro Tano estaba a la vista. Como nunca había tenido una conversación tan abrupta, no sabía qué hacer. Presa del pánico, Izuku se tambaleó detrás del niño, extendiendo una mano para agarrar su muñeca. Vaya. Está frío. Izuku dijo, soltando al chico tan pronto como registró el pensamiento. Todoroki se volvió hacia él, su rostro ilegible. Cada acción que tomaba el chico parecía ir en cámara lenta, como si estuviera considerando cuidadosamente cada movimiento. Sí. Siente mi otra mano. Dijo, ofreciendo una muñeca vacilante. Cuando Izuku lo empujó, jadeó. ¡Wow! Está caliente. Él dijo. Todoroki parpadeó. ¿Sí? Mitad frío, mitad caliente. Está en el nombre. Espera, entonces, ¿tienes dos generadores diferentes para cada mitad o un generador más flexible con dos mitades construidas para diferentes tipos de salidas? ¿Tus resistencias térmicas están restringidas a tus lados o simplemente estás completamente regulado? Preguntó. Todoroki parpadeó sin comprender. Claro. No me gustan las peculiaridades como esa. Dijo Todoroki. Aunque esta vez no se dio la vuelta, Izuku pudo sentir que la paciencia del niño se desvanecía cada vez más. No sabía por qué quería hablar con este tipo. En realidad, debería volver a revisar sus notas. Algo en el chico simplemente lo atrajo. Eso es genial. Entonces, ¿por qué estás en una universidad peculiar, si realmente no te importan las peculiaridades? Mi hermana es una estudiante de segundo año y mi tutor es su amigo. No soy un genio como tú. Dijo Todoroki. Izuku farfulló ante eso, levantando la mano para negarlo. Los ojos del niño mitad y mitad se posaron en su brazo inmóvil durante una milésima de segundo antes de volver a fijarse en él. No soy un genio. Quiero decir, estoy un poco avanzado, pero lo único en lo que realmente estoy bien es en la teoría de las peculiaridades. Ni siquiera estoy inscrito oficialmente. Él dijo. Todoroki se quedó en silencio por un rato, mirando agujeros a través de él como si fuera queso suizo. Izuku movió su peso de un lado a otro, incómodo con el escrutinio. Finalmente, el chico suspiró. Realmente no sé ni me importas mucho, pero estoy seguro de que no has hecho nada malo. Mi papá es una historia diferente. Siempre ha sido un poco bastardo, así que te lo diré. Dijo el chico, deliberadamente pero lento. Por alguna razón, siente curiosidad por ti. Incluso me corrigió cuando arruiné tu nombre frente a él. Y tu padre es, Endeavor, ¿verdad? El héroe número 1. Izuku dijo, sintiendo un nudo en la garganta. El héroe número 1, Endeavor, número 1 gracias a Izuku. Sintió que se le abría un pequeño hoyo en el estómago. Sabía de él por All Might. Estaba enojado, curioso o incluso agradecido. Después de todo, el hombre era conocido por desafiar la posición de All Might como el mejor. Tal vez, ayudarlo en su ascenso lo puso en el radar del hombre. Todoroki no parecía seguir su línea de pensamiento, pero al retroceder un poco, supo que algo andaba mal con Izuku. Bingo. De todos modos, me voy. Chica desapareció de mí, así que creo que iré a casa y aprenderé geometría. Mantente fuera de los libros de mi papá si puedes evitarlo. Dijo Todoroki, antes de irse a buscar su mochila. Izuku lo dejó, perdido en sus pensamientos. Por lo que había dicho Todoroki, Endeavor era un bastardo. Izuku no sabía mucho sobre el hombre aparte de algunas cositas, pero definitivamente recordaba los titulares de hace unos años, cuando su esposa se mudó a una institución. Se estremeció.
Si la casa Todoroki era abusiva, y el hombre conocía a Izuku por su nombre, entonces probablemente debería alejarse del camino del niño. Eso era lo que le decía la lógica. Su instinto decía lo contrario. Entonces, absorbiendo toda la negatividad que había brotado a la superficie, Izuku agarró la manga del niño cuando trató de pasar junto a él. Sosteniendo el borde de su teléfono, Izuku le dio su mejor sonrisa. Yo estoy muy ocupado todo el tiempo, pero dijiste que estabas trabajando en geometría. Tal vez podría ayudarte si la señora chica te abandona de nuevo. Todoroki lo miró como si fuera un extraterrestre, pero no lo rechazó. Un silencio incómodo infundió el aire entre ellos mientras el chico parecía contemplar los pros y los contras. Durante unos breves 2 segundos, a Izuku le preocupó que los contras superaran a los pros, pero parecía que la perspectiva de tener ayuda con la geometría superaba la idea de hacerlo solo. Espeleología. Todoroki tocó las esquinas con el teléfono de Izuku, y apareció un nuevo contacto para cada uno. No le dijo una palabra más al chico de cabello verde antes de marchar directamente hacia la puerta, en la dirección opuesta que normalmente iba Izuku. Sin saber qué hacer, decidió volver a revisar sus notas. Sasami y él habían descubierto un aspecto interesante sobre el humo de cortina de humo, e Izuku estaba entusiasmado por explorarlo. Si fuera cierto, cambiaría drásticamente la forma en que entrenó y utilizó la peculiaridad. Sus notas eran principalmente con pruebas y luego entrenamientos hipotéticos. Unos 5 minutos después de que Todoroki se fue, Chika y Sasami regresaron, charlando como una tormenta. La chica más joven se rió, antes de volverse a su rincón de trabajo y hacer una pausa. Gritando de sorpresa, giró la cabeza hacia Izuku. ¿Dónde está Choto?, preguntó, ahora buscando a su cargo por todos lados. Izuku se encogió. Él, se fue. ¿Qué? Fue en la siguiente sesión que Izuku finalmente pudo probar su peculiaridad. La mayoría de las veces, cuando hablaban de peculiaridades, lo hacían de 2 maneras. Las peculiaridades hipotéticas eran como acertijos o pruebas sorpresa. Eran esenciales, en opinión de Sasami, para medir su comprensión del tema. Ella lo golpeaba con ellos constantemente, incluso rompiendo sus microsermones normales para hacerlo. El segundo tipo eran los estudios de casos. Ejemplos reales y concretos de las teorías de las que hablaban dentro y fuera de sus sesiones privadas. Si las hipótesis eran yoga, los estudios de casos eran levantamiento de pesas. Revisarían perfiles de héroes, exconvictos, exámenes de meta-habilidad de siglos pasados y mucho más. Eran la carne y los huesos de la educación de Izuku, y el mayor estudio de caso fue el actual de Izuku. Izuku ya conocía los conceptos básicos de su peculiaridad. De hecho, sabía más sobre la peculiaridad que Sasami, a pesar de su mejor comprensión general. Era una pena que ella no supiera sobre One for All. Una persona como ella podría matar por una simple explicación de lo que pasaba a Izuku a diario. La sensibilidad continuó después de la muerte a través de siglos de peculiaridades. Tener múltiples peculiaridades en un solo cuerpo. La magnitud de su fuerza generacional. Era como el chico del cartel de una revolución peculiar. En el vacío, mantenerse en secreto se sentía horrible. Sin embargo, Nigiteye y Gran Torino le habían dejado claro que sus poderes eran privados. Mentirle a un experto en la cara era agotador. Afortunadamente, su explicación de tener un convertidor de resistencia a energía en su pecho tranquilizó a la mujer. Aún así, ella sospechaba e Izuku trató de mantenerla alejada de su rastro tanto como fue posible. Era lo único que Nigiteye le había pedido que hiciera, a cambio de su financiación. Sin embargo, había una cosa que incluso había pasado desapercibida para Izuku. Tan pronto como los portadores dejaran de esconderse de él en sus sueños, iba a interrogar a En al respecto. Podía, escasa y descuidadamente, controlar el humo después de haberlo emitido. Muy bien, simplemente empuja tu última emisión hacia la izquierda. Sasami dijo. El sudor rodaba por su frente mientras inclinaba la cabeza, concentrándose. Desafortunadamente, él no tenía una conexión psíquica como la que tenía Setsuna con su cuerpo. El humo se movió unos centímetros como máximo. En el caso de su amiga, su poder tenía 3 aspectos distintos. Podía regenerarse, podía romperse en pedazos, y podía controlarlos y sentirlos como drones.
Cuando se le preguntó cómo los controlaba o sentía a través de ellos, se rió. Para ella, la diferencia entre sus cuerpos era como cables inalámbricos. Sus nervios operaban con una conexión similar a Wi-Fi a su cerebro, mientras que una persona normal moriría si estuviera desconectada. Izuku no tenía tal cosa. En cambio, si tuviera que darle una metáfora, sería una relación entre padres e hijos que crece rápidamente. Durante un rato después de emitido, el humo le escuchó. Con suficiente fuerza de voluntad y dirección física, podría guiar el humo como quisiera. Sin embargo, después de que ambos alcanzaron un cierto punto de separación, su capacidad para controlarlo cayó exponencialmente. Era como un niño que crece fuera de la codependencia. HMM. Tómate un respiro. Toma tus notas, bebe un poco de agua. Compararemos en 10. Sasami dijo, garabateando en un portapapeles. Izuku asintió, relajado. Quería intentar dispersar la nube entre ellos por su cuenta, pero Sasami se le adelantó. Sin mirar, encendió un ventilador eléctrico, todavía garabateando con la mano izquierda. Pasaron la mitad de la sesión así, probando los límites de su peculiaridad, diseñando teorías y luego probándolas. Lo dejó un poco sin aliento cuando todo estuvo dicho y hecho, pero se recuperaría cuando se fuera. La mayoría de los días, estaba bien para agotarse aquí, ya que su entrenamiento se realizaba por la mañana. Izuku escribió, tachó y reescribió sus notas mientras escuchaba el paso del reloj. Después de un tiempo, Sasami habló. «Eres como un director de orquesta, ¿eh?», preguntó. La comparación padre-hijo era relativamente nueva, pero desviarse de ella ahora se sentía mal. El estómago de Izuku se retorció un poco. ¿Tendrían que desechar los hallazgos de hoy ya? Como un director de música con una orquesta rebelde. Técnicamente, usted toma las decisiones, pero la mayoría de las veces, un músico va contra la corriente. Con millones de partículas gaseosas saliendo de la punta de su dedo, su sinfonía inevitablemente se confundirá. Son estadísticas básicas. Ella dijo, todavía garabateando. Pensé que era más un padre. Preguntó Izuku, demasiado avergonzado para llamarse padre. Lo eres, pero puedes ser ambas cosas. También podría ser otra cosa. No todas las verdades son exclusivas, chico. Cuanto más rápido lo entiendas, mejor estarás. Izuku se centró en eso por el resto de la lección. Incluso cuando pasaron a diferentes ejercicios, e incluso cuando pasaron de cortina de humo, él estaba pensando en ello. Verdades simultáneas. En realidad nunca se le había ocurrido antes. Pero, de nuevo, sabía que dos cosas podían ser hechas al mismo tiempo. En la práctica, no había diferencia entre los dos, pero la terminología le daba vueltas la cabeza. Pensó en su madre. Era trabajadora y madre. Eran hechos simultáneos. Jugó con sus definiciones personales de hecho y verdad, contrastando cada una en su cerebro. ¿Cuál fue la diferencia? Inko Midoriya la amaba. Más que nada. ¿Era eso un hecho o una verdad? Mirando a su maestra, la consideró. Era graduada de la UA, pero no era una heroína. Esos eran hechos. Sasami era hija de un terapeuta idealista y colega de un héroe cínico. Hechos, otra vez. Sus ojos siguieron su rostro. Su perfil izquierdo era bonito. ¿Esa era una opinión, o era una verdad? Se imaginó sentado frente a un detector de mentiras y que le preguntaran si la mujer era hermosa, e imaginó lo que respondería. Si él decía que sí, pensando en su perfil izquierdo, también diría que sí a pesar de que él sabía de su cicatriz. Si él decía que no, pensando en su lado derecho, lo negaría, recordando él su lado izquierdo. Hizo que le doliera la cabeza. Era hermosa, pero era fea. Pero era eso objetivo o subjetivo, e importaba. Era generosa, pero era abrasiva y pesimista. Sí, podía reconocer ambas cosas a la vez, pero pensar en eso le dio dolor. Izuku miró por última vez el ojo perdido de la mujer, preguntándose qué le había pasado. Si ella podía ser subjetivamente hermosa para una persona y subjetivamente fea para otra, ¿era eso una verdad simultánea basada en el individuo? Esa lógica, ¿se aplicaba a él? «Estás mirando», dijo Sasami. Izuku explotó en un desastre sonrojado, dejando caer sus notas olvidadas. Oh, Dios mío, lo siento mucho.
Está bien, chico. Tú también lo entiendes, ¿verdad? Ella lo interrumpió, ofreciéndole una mirada que normalmente no le das a los que te miraban fijamente. No sabía qué decir, en lugar de eso, buscó a tientas las vocales y las consonantes como un imbécil. No. No sé a qué te refieres, trató de decir. Su expresión no cambió, pero sus labios se estiraron un poco hacia abajo. Ella golpeó un dedo contra el borde de la carne viva en su rostro. Miradas fijas. Por supuesto, no veo la mitad de ellas, pero un ojo es suficiente para ver muchas. ¿También las tienes? Ella preguntó. Los murmullos de Izuku se desaceleraron hasta detenerse, su cerebro aún funcionaba a 1000 por hora, pero ahora por diferentes razones. No tanto con la P, prótesis. Solía no usarla, pero tu papá me dijo que sería mejor si no tuviera que lidiar con todo el B, equipaje visual. Izuku dijo. Sasami tarareó un poco. Él me dijo lo mismo, aunque ambos sabíamos que caminar como un pirata generaría miradas de cualquier manera. Decidí saltearlo. Sasami dijo. Las cejas de Izuku se dispararon hacia su frente. Fue sorprendente. Obtener una prótesis lo había ayudado a superar algunos de sus momentos más difíciles. Si bien ella había dicho que los parches en el ojo no harían mucho por ella, él quería preguntarle por qué no parecía haber hecho nada más. Sin embargo, no se atrevía a hacerlo. Sasami tenía una personalidad tan fuerte que no podía adivinar las consecuencias. Solo podía partir de sus propias experiencias. Hablar de su brazo siempre dolía un poco, más o menos dependiendo de la persona con la que estaba hablando. Honestamente, no sabe si alguna vez ha tenido una discusión seria al respecto. No estaba seguro de poder hacerlo. Incluso Setsuna no sabía la historia completa. Solo sus mentores lo hicieron. Preguntar imprudentemente a Sasami sobre su discapacidad sería grosero y fuera de lugar para alguien tan íntimo con su difícil situación. Cada día sospechaba más que ella no estaba tan cómoda con la vida que presentaba, pero se mordió la lengua. Sí, tenía algo que ver con su retiro como heroína. ¿Quién era él para exigir respuestas? Pregunta. ¿Por qué quieres ser un héroe a pesar de que te falta un brazo? ¿No es eso un desperdicio? Preguntó Sasami, a pesar de sus propias reservas. Tienes cerebro de verdad, chico. ¿Por qué no te conviertes en un erudito? Izuku se atragantó, no preparado para la pregunta. Sus ojos revolotearon, imágenes destellando en su mente mientras su mundo se oscurecía por un breve instante. Edificios derrumbándose, el rugido del helicóptero y 1.000.000 de gotas de sangre. Un árbol cubierto de líquido rojo, 3 mujeres de cabello verde y figuras de acción. ¿Por qué? Nunca fue algo en lo que realmente pensara. Izuku era mucho más un chico de Hau. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué alguien querría ser un héroe? Para retribuir a la comunidad, por supuesto. Sostener a los menos afortunados y decir estás a salvo, sentir orgullo y satisfacción por un mundo mejor. Para pagar una deuda sin fondo. Tengo que convertirme en un héroe, señora. Es la única manera. Dijo, barbilla contra su pecho. ¿Qué fue eso? Apenas podía oírte. Sasami preguntó. Izuku se enderezó, apartando la mirada del suelo para encontrarse con los ojos de ella. Dije que tengo que hacerlo. Debo mejorar el mundo. Izuku dijo, sentándose más alto de lo que sentía. Sasami lo miró fijamente durante un rato, sin decir nada. Tomó un sorbo de su té. Podrías mejorar el mundo convirtiéndote en un científico líder en nuestro campo. No hay escasez de especialistas en rarezas, seguro, pero siempre hay escasez de genios. ¿Has oído hablar de la singularidad? Por supuesto. Entonces sabes cuánto vamos a necesitar gente con conocimientos pronto. Así que, de nuevo, ¿por qué? ¿A poner todo ese genio hacia, qué? Incluso llegar a los 50 primeros podría estar fuera de alcance con ese brazo tuyo. Sería más rentable dedicarse a los libros. One for All se revolvió en su estómago. Izuku se resistió a su lógica. No era su culpa, ella no lo sabía. No sobre su deber, su sueño, su deuda. Lo siento. Me encantan las peculiaridades. Son mi cosa favorita. Es hermoso ver la singularidad de las personas. Me gustaría ser como tú, de alguna manera.
Ser capaz de hacer esto todo el día suena divertido, pero sería fácil. Fácil no está en mis cartas. Izuku dijo, su mente comenzando a divagar. Esa es la cosa más tonta que he escuchado. Cuando las cartas están en tu contra, juegas un juego diferente. No doblas. Dijo ella, inclinándose hacia adelante. Su ojo naranja lo quemó como un hierro candente, como si tratara de transmitir su intención directamente a su carne. La garganta de Izuku estaba seca y sus nudillos temblaban mientras contenía el torbellino de pensamientos no deseados que se arremolinaban en su cabeza. One for All continuó agitándose dentro de él, pero muy levemente comenzó a moverse en sentido contrario a las agujas del reloj, luchando contra el movimiento de su negatividad. Una calidez parpadeó detrás de sus ojos, sensaciones fantasmales le cosquillearon las palmas de las manos una vez más. Ese es un buen punto, admitió Izuku, tragando una voz quebrada. Pero te estás perdiendo algo. Cuando las probabilidades están a favor de tu oponente, tu victoria viene con un premio mucho mejor. La profesora se quedó en silencio ante eso. Izuku podía sentir la discusión todavía dentro de ella, pero nunca la dejó escapar verbalmente. La única indicación de que todavía estaba pensando en su futuro como héroe era la forma en que su mano libre se deslizaba sobre su cicatriz. Se preguntó si la vida era la razón por la que renunció y si era la razón por la que quería que él siguiera sus pasos. Resolvió preguntarle a Nigiteye al respecto, eventualmente. Izuku no estaba seguro de cómo hacer una pregunta tan delicada, ni creía que mereciera saberlo. Todos merecían su privacidad. Él no violaría el de ella si no tuviera que hacerlo. Aún así, después de varias semanas de estudiar con ella, estaba empezando a darse cuenta de que no sabía mucho sobre Sasami Fujimaki y sus creencias.